Dios te bendiga. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre un personaje bíblico. Y ese personaje es Andrés, uno de los discípulos. Vamos a ver qué es lo que él era. Él era uno de los que fue a ver a Jesús y viendo quién era Jesús, escuchando a Jesús, fue a buscar a su hermano Pedro y le dijo, ven, mira lo que está diciendo Jesús. Mira, y le llevó allí y Jesús les dijo, porque los dos eran pescadores, les dijo, si venís en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y eso es lo que fue Andrés en su vida, un pescador de hombres. Lo primero que hizo él cuando oyó la buena noticia del Evangelio de la boca de Jesús fue ir a buscar a su hermano y traerle. ¿Qué tipo de evangelización es esa? Es un tipo de evangelización del que ven y ve. Es la persona que va a buscar a otro y le dice, mira lo que está diciendo Jesús. Qué mejor que Jesús para explicar las buenas noticias, ¿verdad? Muchas veces hay entre nosotros evangelizadores que hacen así, que dicen ven y ve, como hizo Andrés. Pero qué bueno que podamos cumplir lo que Jesús nos dice. Porque cuando decimos ven y ve a la iglesia, vienen, miran y muchas veces pues por cultura o por otras cosas, no les llega el mensaje del Evangelio, no de que se está predicando desde el púlpito, pero la persona no está receptiva para recibirlo. Vamos a ver qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos y por lo tanto también a nosotros. En Mateo 28, es la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué les dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué textos tan importantes para los discípulos de Jesús, que somos tú y yo? Si aún no eres discípulo, es el momento. Jesús tiene buenas nuevas para ti. Pero para los que somos ya discípulos, qué bueno que podamos aprender de estos dos textos de Mateo 28, en el que el mismo Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí, ¿qué nos dice? Vamos a verlo poquito a poco. Discípulos, no está hablando de hacer seguidores, de una religión, no está hablando de amigos, de conocidos, de gente que congenia con nosotros, con los evangélicos. Está diciendo hacer discípulos. Y además dice a todas las naciones. O sea, habla que el evangelio es para todos. Y que nosotros, seas español que me estás viendo, seas latino, seas ruso, seas de donde sea, si eres un discípulo de Jesús, tienes que ir a las otras naciones, a todas, a la tuya y a las otras también. ¿Eh? Que seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Pero hemos de ser en nuestro lugar, pero lo que no podemos es cerrarnos a evangelizar a otros y que esos otros se integren en nuestras iglesias. Y que eso no nos siente mal porque están integrados y son hermanos en nuestra iglesia, sino que allí en el cielo estaremos de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Qué bueno que aquí en la tierra también podamos estar de toda raza, de toda lengua y de toda nación. ¿Y qué más nos dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué nos dice entonces? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es hacer discípulos? Es romper las barreras culturales, idiomáticas de cualquier tipo para llegar a todas las personas, a todo tipo de personas. Es enseñarles que guarden las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros. O sea, lo que tú has aprendido de Jesús, toda la palabra, todos los discipulados que has hecho,
todos los estudios teológicos que has hecho, tienes que enseñarlos a tus discípulos, porque es la palabra de Dios. Por eso no quiero decir que enseñas teología, pero sí las enseñanzas de Jesús. Todas las cosas que Jesús nos ha mandado que enseñemos. Y que enseñemos quiere decir que enseñemos en la teoría y en la práctica, en las dos cosas, teoría y práctica. Esa es la evangelización, explicar las buenas nuevas de salvación en la teoría y en la práctica. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos está diciendo que aunque Jesús, nosotros no lo hemos conocido en persona, conocemos por los escritos de los evangelios, ¿verdad? Y de toda la Biblia que nos habla de Jesús, pero no lo hemos conocido personalmente. Pero sí que tenemos el Espíritu Santo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que no nos dejará solos, sino que nos enviará al Consolador. Y Él, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Y Él es el que nos guiará a poder enseñar, a saber qué es lo que quiere Jesús que enseñemos, cómo debemos enseñarlo y en qué momento y a qué persona. Importante guiarnos por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pedirle a Él, Señor, dirígeme, qué tengo que decir, qué parte de la palabra le va a llegar al corazón a esta persona, porque no cada persona, todas las personas no son iguales, ¿verdad? Cada persona es distinto. A unos el Señor les llegará por el amor, a otros el Señor les llegará por el temor, a otros el Señor les llevará por el sentido de justicia, a otros el Señor les llegará porque se dan cuenta que son culpables el primer día ya, pero no todos son iguales, por lo tanto el Señor le habla, dice a todas las naciones, aquí no está hablando de romper barreras y de no tratar todas las personas por igual, sino ser interculturales en todos los sentidos, por lo tanto adaptables, flexibles, a que hacernos comprender. Lo más importante es hacernos comprender para todo tipo de persona. Por eso una predicación tiene que ser que la entienda tanto un niño como un adulto como una persona mayor, porque tiene que llegar el mensaje a quien tienes delante, sea quien sea. Tenemos que poderlo explicar de tal forma como hacía Jesús. Jesús como hablaba, con parábolas, con historias, ¿verdad? De una forma sencilla, pero al mismo tiempo compleja. ¿Por qué? Porque detrás de esa sencillez hay toda una vida espiritual, que no es fácil, que es compleja, pero que el Espíritu Santo revela a las personas. Nosotros solo tenemos que explicar las buenas nuevas. Pero a cada persona, acordaos, pidamos la dirección del Espíritu Santo para saber cómo hacer con cada uno de las personas con las que nos encontramos. Habrá personas que el primer día ya les puedes lanzar el mensaje completo y habrá personas que no, que el primer día les tienes simplemente que decir soy cristiano. Eso creará una curiosidad en ellos como para que la segunda vez ya te pregunten y te digan, pero ¿qué es lo que crees? Y tú puedas explicarles y ahí tengas una puerta abierta para poder enseñar el mensaje de salvación que Jesús nos enseñó a nosotros primero. Qué bueno que podamos ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es llevarles al culto. Acuérdate, nos acordemos todos. Hacer discípulos es hablarles el mensaje de Jesús, del amor de Jesús, del perdón de Jesús, de la esperanza en Jesús, del pecado también, y que pueden recibir perdón de ese pecado. Pero a lo mejor no es todo el primer día. El Señor nos va a ir guiando. Pídele al Señor por esa persona que quieres compartirle en tu trabajo, que quieres compartirle en la escuela. Pídele que te guíe a cómo hacerlo. ¿Qué es lo primero que le tienes que decir? Y el Espíritu Santo nos va a guiar porque es el más interesado en que la gente se salve. Pidámosle sabiduría al Señor para saber llegar a cada persona que tenemos a nuestro alrededor con el mensaje de salvación. Y que podamos enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseña. Estamos en tiempos en los que estamos viendo
cosas terribles en el mundo, ¿verdad? Leía las noticias, eso es lo que hay, asesinatos. Bueno, aquí en Barcelona están pasando unas cosas que nunca habíamos visto tan seguido y que realmente asustan, ¿no? Porque dices, pero ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? Y la falta de humanidad, de valores en muchas personas, el egoísmo, el pensar en uno mismo, está ahí, el centrarse en la persona. Pero también estamos mucho pueblo de Dios, que amamos a Dios, que nos hemos dado cuenta que éramos igual también y que hemos pedido perdón por haber estado lejos de Dios y nos hemos acercado a Él. Y cuando llevamos a una persona a la iglesia, es importante que nosotros le podamos hablar. Está bien que le llevemos, como hizo Andrés, ¿no? Que llevaba a Pedro a conocer la palabra, porque a lo mejor él no se la sabía explicar, como la había explicado Jesús, y prefería que se la explicase Jesús. Y mira, fueron los dos discípulos del mismo Jesús. Pero no solo te quedes ahí, sino que cuando lleves a una persona al culto, que no sea solo llevarle, sino o tú o otra persona que pueda hacerle un seguimiento, que pueda irle enseñando poquito a poco la palabra, que pueda ir hablándole. Qué bueno el café con Dios que tenemos en la iglesia, porque ahí es donde se hace eso, ¿verdad? Es ese contacto con esas personas para poderles explicar lo más básico del Evangelio, porque el primer día no puedes entender teología profunda, pero sí puedes entender muchas otras cosas. Y día a día ir creciendo en conocimiento y ir creciendo y sobre todo nacer de nuevo, que es lo que queremos que hagan las personas. No queremos religiosos, ¿verdad? No queremos ser nosotros religiosos, ¿cómo no vamos a llevar a la gente a ser religiosos? Lo importante es que ni nosotros seamos religiosos, sino que podamos vivir vidas llenas del Señor y que seamos sencillos, seamos, tengamos esa relación con el Señor, que sea nuestra vida con el Señor, que cada día podamos preguntarnos, ¿yo estoy siendo un religioso o estoy siendo un discípulo? ¿Qué estoy siendo? ¿Qué me está diciendo Jesús ahora? Que pueda entender. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y que podamos enseñarles a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos, lo que es el Evangelio. Que podamos ser nosotros, que el Señor nos dé la gracia para hacerlo, pero ya te digo que si no, busca a alguien que se lo pueda, que le pueda explicar mejor. Pero se aprende mucho más del tú a tú que el ir a un culto. En el culto puedes escuchar la palabra, sí, pero cuando estás mirando para un lado y para el otro y tantas personas y tantas cosas que nunca has visto, las personas que vienen por primera vez miran y no saben lo que ven, ¿no? Lo mejor es que puedas luego explicarle qué es lo que ha pasado. O antes de traerlo, que le digas, mira, nosotros lo que hacemos es tener un tiempo de alabanza, luego tenemos un tiempo de oración, o hacemos la Santa Cena, o después hay una reflexión bíblica. Poderle explicar a la persona qué es lo que hacemos y el por qué, para qué lo hacemos. Y esto es para evangelizar a otros, pero ¿y nuestra familia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué haces con tus padres? ¿Qué haces con tus hermanos? ¿Qué haces con tus primos? ¿Qué hacemos con nuestra familia? Que nuestra familia es nuestro Jerusalén. Y ahí es donde tenemos un llamado, ¿verdad?, a que seamos familias completas para Cristo. No dejes de predicar el Evangelio, pero no es a golpe de Biblia, sino ser un discípulo. Si tú eres un discípulo y transmites lo que Jesús nos enseñó, pero no solo con palabras, sino con hechos, las personas que están a tu alrededor van a querer también eso. Van a querer seguir a Jesús. Va a ser más fácil. Pues que podamos en nuestras casas ser ejemplo para nuestros hijos, llevarles la palabra, enseñarles la palabra, pero no solo de boca, sino también con nuestros hechos, con nuestra vida. Y que les acompañemos y les digamos, ¿quieres que oremos? ¿Quieres que cantemos? ¿Quieres que hagamos una reflexión bíblica? Y que podamos hacerlos juntos.
Cuando yo era pequeña he podido comprobar de personas cercanas a mí, familia mía, que querían que yo me convirtiera o yo y las personas que teníamos alrededor, ¿no? Y lo hacían de una forma como obligatoria, ¿no? Insistente y una forma sin dar ejemplo, porque no se habían mirado a sí mismos, sino que predicaban una religión. Y como discípulos tenemos que acercarnos a Jesús primero para ver cómo estamos, para ver si somos buenos discípulos, si tenemos amor, porque ¿cómo vamos a predicar que Dios es amor si nosotros no somos capaces de mostrarlo en nuestra casa, en nuestro entorno? Tenemos que predicar y ser como Jesús. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, lo que les dijo, pero también lo que les enseñó con los hechos, que podamos hacer discípulos en todas las naciones y podamos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te reto a esto, a que miremos primero nosotros, somos verdaderos discípulos de Jesús, estamos escuchando sus palabras y poniéndolas en práctica, estamos viendo su ejemplo y poniéndolo en práctica, y después estamos haciendo lo que nos mandó. Id es un mandato y haced discípulos a todas las naciones, rompiendo toda barrera cultural. No, yo como soy peruano le predico a los peruanos, como soy latino le predico a los latinos y como soy catalana le predico solo a las catalanas, no, a todo el que el Señor nos ponga ahí. Dios te bendiga, oremos también porque la palabra caiga en buena tierra y podamos ver el fruto al 100%. Dios te bendiga, un abrazo.